Uruguay. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Un gusto poder hablar contigo y con tu público. Muchas gracias. Igualmente, Carlos, ya nos tocaba platicar con calma y a fondo de algunos de estos asuntos. Y hoy el pretexto es la publicación de tu más reciente libro, Plutócratas y Populistas, de Editorial Grijalbo, en la cual se habla de cómo han aumentado las tendencias políticas y económicas que amenazan con hacer un planeta más injusto, más polarizado y más violento. Dices, Carlos, que populismo, fuerzas armadas y oligarquías se convirtieron en un círculo vicioso y haces el análisis de ese proceso. Pues está de la patada. ¿Qué es lo que nos planteas en este libro, Carlos? Bueno, yo, como tú sabes, soy responsable del contenido del libro y a veces lo que viene en la contraportada es la síntesis que se hace, pero en realidad, más allá de eso que tú has planteado, el libro se trata de la pugna que hay entre el poder real, la plutocracia, y poderes emergentes que están intentando transformar, digamos, en algunos países ese poder de la plutocracia, el poder real. En algunos países estos cambios vienen con gobiernos que se plantean determinadas políticas de transformación, como en el caso de México, pero que desde la óptica del poder real a esos gobiernos emergentes, tipo Chávez en Venezuela, tipo Lula en Brasil, hoy López Obrador en México, son tachados peyorativamente desde el poder como populismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros abordamos desde la introducción es primero la definición de qué se entiende o qué debe entenderse por plutocracia, qué debe entenderse por populismo, las variantes que hay, y a la vez cómo escribimos esta lucha que se da en el caso del libro. Yo abordo los últimos 5 años en la historia contemporánea de México entre estos dos factores en el marco de la posverdad, ¿no? En el marco de una nueva realidad que está basada muchas veces en la mentira o en la explotación de las emociones, de los prejuicios de la gente para generar para direccionar a la opinión pública en un determinado sentido, ¿no? Y ahí lo que yo voy abordando en el libro es justamente, empieza con Donald Trump en 2016, cuando lanza su campaña en la Torre Trump en Nueva York y agarra justamente a los bad hombres mexicanos como caballito de batalla para hacer su campaña, y el libro concluye, digamos, en el cambio de gobierno en Estados Unidos, pero con el incidente previo de la detención y la devolución a México del general Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, vinculado en Estados Unidos por la DEA con posibles crímenes de lavado de dinero. Entonces, en ese lo que voy intercalando son los principales acontecimientos que tienen que ver con la relación México-Estados Unidos, pero también con la pugna en México entre la plutocracia, verbigracia, Carlos Slim, el señor Larrea, el señor Bayeres, en fin, los que aparecen en la lista de Forbes, los megamillonarios mexicanos que aparecen en la lista de Forbes cada año, con López Obrador en el marco previo a la campaña, o en el marco de la campaña previo a las elecciones, y después de la toma de mando hasta el presente, esta pugna que pasa, por ejemplo, para ejemplificar con un caso que cito en el libro, entre Carlos Slim con López Obrador, Carlos Slim y otros empresarios con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que López Obrador echa para atrás y manda a construir otro en Santa Lucía, ¿no? Entonces, bueno, a través de ese ejemplo citamos cómo no es solo Slim, había familiares de Carlos Salinas de Gortari con intereses como parte de esta minoría rapaz a la que alude López Obrador, que están beneficiándose de la obra pública mediante contratos leoninos, para utilizar la palabra que emplea el jefe de gobierno, ¿no? Sí. Pero en este transitar ponemos también un eje fundamental de todo este proceso, tiene que ver con el manejo de los medios hegemónicos y
el grupo mayoritario que genera opinión pública, que durante 36 años estuvieron desde Televisa, TV Azteca, las principales cadenas de radio, apoyando las políticas neoliberales instrumentadas al servicio del gran capital por los presidentes y los congresos de turnos en el caso de México. En este caso que hablamos de la plutocracia mexicana, Carlos Facio, ¿va ganando la plutocracia mexicana en esta confrontación silenciosa, a veces estridente, con el nuevo poder político presidencial, o simplemente va resistiendo a la espera de pasar este trago amargo, si es que así pudiéramos calificarlo, y reconstituirse en próximas elecciones? ¿La plutocracia mexicana está triunfando, está avanzando? Es decir, lo que tenemos es que esta plutocracia que emergió justamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que se empoderó durante los gobiernos del PAN y llegó a niveles de escándalo en el gobierno de Peña Nieto, hoy tiene una puja con el presidente de la República que ha puesto nuevos marcos, digamos, a sus intereses. Pensemos en todo lo que tiene que ver justamente con la industria eléctrica que se está debatiendo en estos días, que tiene que ver con Pemex, los contratos pero que tienen que ver con el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, lo que hay es una pugna que todavía no termina, no sabemos cómo vaya a terminar, ¿no? Como lo podemos ver en el caso del tema eléctrico, y yo lo pongo en el libro, cuando López Obrador toma el gobierno, va a encontrar una serie de contratos leoninos que no solo están amarrados en México por la ley, sino a nivel internacional por organismos económicos internacionales que han puesto candados en los últimos años a estas propuestas de corte nacionalista que ya esbozaba en su campaña o a lo largo de los últimos 20 años López Obrador, ¿no? No sabemos ahora con los amparos que vengan en el tema eléctrico quién va a predominar. Justamente es el futuro cercano, ¿no?, al que nos acercamos. Claro, y en materia de los medios de comunicación, me parece que igualmente, a pesar de las denuncias que se hacen contra columnistas, opinantes, medios de comunicación tradicionales y convencionales, ese poder de los medios de comunicación en México, ese poder de los medios convencionales apegados a los otros poderes desplazados en 2018, no sé cuál sea tu opinión, pero me parece que se mantienen, que no han sido, no han recibido golpes que realmente los erosionen y los coloquen de una manera negativa ante toda la ciudadanía mexicana, y que siguen ahí en acecho y que van a ser un factor importante en los próximos años, meses de campañas fuertes contra este gobierno de López Obrador. Sí, en realidad, ante la descomposición de los gobiernos del PAN y del PRI, la comentocracia mexicana, los líderes de opinión al servicio del gran capital habían adquirido un papel propio casi de un partido político. Es decir, tras la debacle de 2018 del PRI y del PAN, quienes aparecían como una oposición, incluso representando o coludidos con sectores del gran capital, ya fuera del Consejo Coordinador Empresarial como de la Coparmex, eran un puñadito de líderes de opinión que han defendido estas políticas neoliberales durante 36 años, ¿no? Después de las elecciones de 2018, tuvieron un acalambramiento, tuvieron de perfil bajo un tiempito, pero ya hace un año que volvieron a tomar impulso y hoy son los principales golpeadores, digamos, de las políticas de cambio que se impulsa desde la presidencia. Pero bueno, las mañaneras, entiendo yo, es el intento de López Obrador por manejar la agenda del día a día, la agenda pública, y ahí en ese ámbito se está dando la confrontación. Yo en el libro justamente lo que recojo son las voces de Enrique Krause, las de Aguilar Camín, la de Zuckerman, es decir, lo de los opositores desde la comentocracia a las políticas de cambio y la respuesta
que le da López Obrador o que le puede dar en algún sentido, en algún momento el Fisgón, es decir, otros intelectuales, Epigmenio Ibarra. Es decir, yo lo que hago como periodista de investigación y con una formación de historiadores, agarrar hechos, datos, darle una hilación, contraponer, poner todas las voces que dicen uno, que dicen otros y que el lector saque sus conclusiones, ¿no? Lo que estamos viviendo, Carlos Facio, en México, ¿te parece que es un cambio de régimen realmente, que se encamina a una cuarta transformación nacional, o es solamente el remozamiento del sistema político que se ha vivido y que lo que se trata es de corregir errores con operadores, a mí me parece tradicionales, como Marcelo Ebrard, por ejemplo, y otros operadores que en el fondo lo que hacen es buscar que tenga continuidad ese mismo sistema político de antaño? Y lo que se plantea como una cuarta transformación, viéndolo yo los hechos, veo la posición de un presidente que tiene una política de corte nacionalista, neodesarrollista, que busca pues hacer reformas en algún sentido sí con epicentro en lo social para beneficiar a las mayorías empobrecidas, pero que es un modelo que no deja de ser extractivista, y en tanto extractivista tiene que ver con los territorios donde hay gente como comunidades indígenas que resisten algún tipo de transformaciones como las que plantea la 4T a través del corredor transísmico y también del plan del Tren Maya. Entonces, bueno, vemos que es un proyecto sí que intenta un nuevo intervencionismo estatal para beneficiar, digamos, a sectores mayoritarios, pero que implica, sí, puede implicar un remozamiento del sistema capitalista, es decir, para evitar incluso un levantamiento, para que el tigre, digamos, no quede suelto. Y entonces, bueno, se trata de hacer reformas con contenido social para que beneficie, como se está beneficiando a los jóvenes, a los adultos mayores, en fin, una serie de políticas sociales que implican, sí, una redistribución del ingreso, y eso creo que es positivo, ¿no? Pero tiene otras aristas que tienen que ver con que el proyecto de nación no tiene a un sujeto pueblo como protagonista, concientizando a ese pueblo que participe, que esté movilizado, como lo estuvo en 2005, en 2006, en 2003, cuando el desafuero. Hoy es un pueblo que está acotado por un liderazgo carismático que va marcando la línea y el movimiento en el sentido que tiene que ir el país, pero no vemos justamente un pueblo que esté participando en una transformación social, ¿no? Mediante la militancia política. Claro. Carlos Facio, estamos hablando con el autor del libro Plutócratas y Populistas, de Editorial Grijalbo, en el cual pues son varias las preguntas y respuestas que se pueden encontrar en él. La tentación del poder en tiempos de posverdad, Plutócratas y Populistas. Carlos, otro de los factores que mencionas es el de las Fuerzas Armadas. En México, ¿cómo ves esta cesión creciente de tareas civiles a las Fuerzas Armadas mexicanas? Bueno, yo tengo una visión particular, yo que he seguido el tema desde que llegué a México en 1976 y que tengo un libro pionero en el tema en tiempo real, que es el tercer vínculo, el vínculo militar entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Pentágono en Estados Unidos, que he pasado por la crítica justamente durante el uso que se le dio a las instituciones armadas en el periodo de la falsa guerra a las drogas de Calderón. Hoy recojo en el libro el planteo de López Obrador, que quería hacer de este ejército represor un ejército tipo un cuerpo de paz de las Naciones Unidas. Lo que veo es que de alguna manera las grandes matanzas a las que nos tenían acostumbrado el ejército, la marina, la policía federal en el marco de una guerra de exterminio con la excusa de la guerra a las drogas, hoy han bajado este tipo de represiones que llevaron a una catástrofe humanitaria en México, lo cual no quiere decir que haya bolsones en el país donde persista. Lo que entiendo es que el intento del comandante en jefe de estas Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, lo que yo quiero pensar
es que el comandante jefe le está tratando de dar tareas de corte social, construcción de aeropuertos, construcción de carreteras, de vías férreas, para justamente sacarlo de esas actividades represivas, lo cual puede generar tentativamente un nuevo empoderamiento en el orden económico de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, que es el encargado de estas principales obras, ¿no? Pues Y sí. hay la otra variable de la Guardia Nacional, que no deja de ser un cuerpo militarizado, dado que sus componentes iniciales provienen de las Fuerzas Armadas, que bueno, que está en una tarea inicial de que podría justamente ser la herramienta que buscó el presidente de la República para sacar al Ejército y a la Marina de las calles en tareas represivas y ponerla en función de la defensa de la soberanía nacional. Pues Carlos Facio, muchos temas, muchas preguntas, muchas reflexiones a las cuales nos llevas en los diferentes libros que has escrito, desde luego en tu tarea como articulista, entre otros medios en La Jornada, donde tenemos el placer de coincidir como articulistas, columnista en mi caso, y bueno, pues estaremos atentos a plutócratas y populistas, y también pues atentos a lo que vaya sucediendo en este proceso mexicano con sus características y sus peculiaridades. Por lo pronto, pues Carlos, muchas gracias, a reserva de lo que quieras plantear, de por qué leer tu libro, lo que nos quieras decir como parte final, Carlos. No, simplemente te agradezco el espacio y decir que el lector lo que va a encontrar son hechos conocidos, pero armados de tal manera, y creo de una manera fluida, que creo que va a ayudar a una mejor comprensión, y en una coyuntura preelectoral de esta del 6 de junio, creo que es un libro de lectura obligatoria, por decirlo de alguna manera. Bien, Carlos, pues estaremos atentos. Por esta ocasión, muchas gracias, Carlos. Al contrario, muchas gracias a ti, Julio.